representante permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas, Héctor Vasconcelos, entregó hoy una nota verbal ante la ONU donde relata las graves violaciones en las que incurrió Ecuador el pasado 5 de abril. Al respecto, conversé con él. Esto me dijo. ¿Hay acciones adicionales por parte de México ante la ONU? Sí, a ver, hace justamente unas horas hice entrega al secretario adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Jurídicos de una nota verbal que presenta la misión de México ante la ONU para que sea llevada a la atención del secretario general, y en esa nota verbal relatamos lo acontecido en Quito el viernes pasado. Hacemos notar la gravedad de los hechos porque, como usted bien sabe, se trata de una violación flagrante y sin precedentes hacia una sede diplomática de México. Esto contraviene, desde luego, el derecho internacional, la Convención de Viena de 1961 específicamente. Es muy grave lo ocurrido. Yo diría que esto tiene dos propósitos, esto que hemos entregado al secretario general esta tarde. Por una parte, ver que se que se solicite una respuesta a Ecuador, pero también que sea sancionado un país que viola una instalación diplomática. Porque si hacemos un poquito de historia, sí, ha llevado muchos siglos, tal vez milenios, llegar a las formas civilizadas de manejar los conflictos internacionales que se han establecido sobre todo en el último siglo. Y tomó mucho tiempo, muchos siglos, a la cultura humana, a la civilización, desarrollar normas que se convirtieron eventualmente en tratados, en acuerdos, en organizaciones, para civilizar las relaciones y la transmisión de información entre los estados. Entonces no podemos permitir, me parece a mí, claro, que a estas alturas de la historia se viole todo lo conseguido en los últimos decenios y volvamos un poco a la ley de la selva de que cualquier país puede tomar las representaciones diplomáticas de otro país. Si eso es tolerado por la comunidad internacional, pues ¿hacia dónde vamos? A volver a las prácticas yo llamaría salvajes del pasado, donde por la violencia o de manera violenta se resolvían los desacuerdos internacionales. ¿Cómo podría sancionarse Ecuador dentro de la Organización de las Naciones Unidas justo para sentar un precedente, que esto no vuelva a ocurrir? Se solicita una respuesta al Ecuador acerca de los hechos descritos en esta nota verbal. Sí. Y luego, eventualmente, pero esto ya sería una decisión de los Estados miembros de Naciones Unidas, se podría expulsar a un país que ha violado de manera tan grave el derecho internacional y las reglas de la convivencia internacional. Lo que hemos solicitado al secretario general es que el texto de nuestra nota verbal, donde se describe lo ocurrido en Quito el viernes pasado, sí, sea distribuida a todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo se da una expulsión dentro de la ONU? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es en una asamblea general? ¿Es uno de los consejos? ¿Cómo podría ocurrir esto? Se tendría que plantear, como decía, a todos los Estados miembros. Okay. Habría una votación, pero digamos, este es el final de un procedimiento que apenas hemos echado a andar el día de ayer en La Haya y hoy aquí en Nueva York, en la sede de la ONU. Sí, bien. Por parte del secretario general, de Antonio Guterres, ¿ya tuvo usted una respuesta directa al respecto? En lo personal no, pero como sabemos, él ha emitido dos declaraciones, también en el sentido de lamentar y considerar como algo grave lo que ocurrió en Quito la semana pasada.